Primero que nada, gracias por la invitación. Y sí, justo 11-11 nos habla de sincronía, de precisión, de magia, de algo que sucede, ¿no? Esta cosa que dice, son las 11-11, pide un deseo, de algo que sucede y se va, ¿no? Y creo que el teatro es justamente eso, ¿no? El espectáculo en vivo y el teatro muy especialmente es algo que sucede por un instante donde todos coincidimos en un tiempo y espacio, compartimos un momento que después desaparece y se va tan mágico como llegó, ¿no? Y que ojalá nos deja un algo, la experiencia vivida, ¿no? Para nosotros el teatro empieza cuando la función termina y el público se lleva la magia de ese instante para el resto de su día o de su semana, ojalá, ¿no? Entonces, por eso 11-11. Sí, estamos cumpliendo 11 años. En realidad llevamos operando casi 13, pero nuestra primera temporada teatral se estrenó en octubre de 2014. Ya se me hicieron bolas los años, de 2014. Y entonces por eso estamos conmemorando 11 años de labor como casa productora de teatro. Pues fíjate que vengo de una familia que mi madre produce danza, tiene una escuela de danza, entonces de alguna manera yo siento que nací en un teatro, no en el arte dramático, sino en el teatro inmueble, teatro. Y creo que quienes crecemos cerca de los espacios escénicos, parece que nos enamoramos y quedamos atrapados para siempre. O sea, para mí el teatro es mi hogar. Entonces crecí rodeada un poco de lo escénico y tuve un ligero paso por museos, soy historiadora del arte, entonces tuve un breve paso por los museos, que ahí fue cuando descubrí también como mi pasión por la gestión y la organización de proyectos. Y en ese caminar me topé con un proyecto precioso, que es uno de nuestros proyectos más icónicos, que es Emilia y su Globo Rojo, que curiosamente hoy veo en retrospectiva que tenía como todos los elementos que terminaron por definir a 11-11. Era un proyecto para infancias, era un proyecto mexicano, era un proyecto creado por mujeres. Y entonces este proyecto había tenido temporadas exitosísimas en el Julio Castillo y en el Centro Cultural del Bosque, con una compañía de títeres, y estaba en desuso, estaba guardado en una bodega. Y una amiga me dijo, es que este proyecto es una joya y se está perdiendo. Y me entró esta pasión del rescate de esta, porque en realidad sí es una joya escénica. Y un poco la chispa de querer reponer Emilia, y habiendo hecho algo de producción a lo largo de mi vida, fue que decidí fundar 11-11. La verdad, sin conocimiento de causa, ¿no? O sea, yo soy de la generación de productores y productoras que aprendimos sobre la marcha y empezamos 11-11 con las ganas de hacer teatro de calidad. Esa siempre ha sido una de nuestras banderas. Y con un nivel de profesionalismo en el propio proceso de producción y un profesionalismo a descubrir, ¿no? La X a despejar era, sabemos qué queremos hacer, no sabemos cómo lo vamos a hacer, y lo empezamos a hacer y lo empezamos a hacer bien, afortunadamente, intuitivamente empezamos a tener éxito en todo sentido, y ahí prendió una chispa que no ha parado desde entonces. Ha sido 11-11, siempre ha ido mucho más rápido que nosotras. Tiene fuerza propia, me parece. Pues fíjate que no empezó siendo así. Es una cosa que fue sucediendo sola, o que me percaté que sucedía ya sobre la marcha. O sea, 11-11 empecé yo sola prácticamente, y la primera persona que se unió fue una mujer, la segunda fue una mujer, la tercera fue una mujer. Entonces el primer equipo de producción que inició 11-11 éramos 4 mujeres que trabajábamos juntas delicioso. Y cuando empezamos a crecer el equipo y llamábamos así de, manden currículums, casi siempre el perfil que más nos llamaba la atención era de mujeres. Así, fue al inicio una cosa más circunstancial que por decisión. Y cuando me percaté un poco también de que estábamos en un ambiente donde todavía muchos de los roles de producción estaban ocupados o eran vistos como roles más masculinos,
Entonces fue que ante el toparme con esta situación, lo hicimos nuestra bandera. O dijimos, ok, o sea, es difícil ser mujer en la producción teatral, pero hay un montón de mujeres que quieren estar involucradas en la producción teatral. ¿Qué hacemos? Empujarla. Y entonces ahí fue cuando se convirtió en misión y visión, más que en una cosa circunstancial. Y después se convirtió en uno de nuestros rasgos más particulares. O sea, no es que no haya ningún hombre colaborando en 1111 Producciones, siempre hay, pero sobre todo los equipos de producción y cada vez más nuestros equipos creativos están conformados solamente por mujeres y de verdad que ha sido una dicha muy grande ver la cantidad de mujeres que han cruzado por el camino de 1111 y que han volado. Y han volado a horizontes bellísimos, ¿no? Tenemos chicas, como yo siento que son como egresadas, en el Cervantino, en Amazon, en Universal Pictures, en Kitsania, como que en muchas distintas incluso industrias, que algo les habremos dejado aquí en 1111 sobre la pasión por hacer las cosas bien. Hemos producido más de 30 títulos. Lo contamos por obras, por títulos, porque en realidad como que cada obra, hay obras que tienen una vida más corta, hay veces que tal vez participamos solo en una temporada de 12 funciones y nos desvinculamos del proyecto, porque hay proyectos en los que nos aliamos, proyectos que gestamos desde el inicio, proyectos que solo operamos, nuestro involucramiento es distinto, pero en realidad son 30 títulos que a veces son proyectos que cruzan años, ¿no? Emilia y su Globo Rojo se reestrenó la versión ya producida por nosotros en 2017 y seguimos produciendo temporadas. Ahora la última fue el año pasado, en 2024. Entonces hay proyectos que van cruzando años y hay proyectos que nacen, crecen y mueren rápido. Al final hay una especie de depuración natural de lo que va funcionando y no va funcionando. Y en ese proceso de estos 11 años, también 1111 y yo como productora creativa hemos ido adquiriendo también una personalidad o una voz o una identidad que, claro, al principio no la teníamos tan clara, ¿no? Al final, pues 11 años parecen pocos, pero son un montón. Y entonces al principio colaborábamos más con proyectos que nos llegaban de alguna forma ya boceteados y entonces los tomábamos y los llevábamos a término y poco a poco fuimos decidiendo que 1111 como una casa productora iba a definir sus propios proyectos y entonces hicimos un giro radical. Esto fue como alrededor de 2018, donde ya más bien nosotras buscábamos los proyectos para cuidarlos. Yo creo como productora creativa que un proyecto tiene que ser completamente congruente en todas sus partes para que funcione. Tiene que tener el texto correcto, con el elenco correcto, con el equipo creativo correcto o pertinente, no tanto el correcto, sino el que le funciona a ese proyecto. Ir al teatro que le funciona, con el precio del boleto que le funciona. Entonces, cuando podemos tener incidencia en el 360 grados de un proyecto cuando nace, eso sí hemos aprendido que da muchos mejores resultados cuando crece, ¿no? Entonces, en algún momento cerramos esa cortina y dijimos, no, vamos a generar proyectos desde la primera semillita hasta que nos den frutas riquísimas, ¿no? Entonces sí ha sido un navegar también en entender la producción, no nada más como una herramienta de solución de problemas, que es un poco como se veía antes, sino como un proceso creativo en sí mismo, ¿no? Ese ha sido el descubrimiento más lindo, creo que para mí, en estos 11 años. Aunque hay un modelo de producción, o sea, hay una especie de camino a seguir que se va tratando, que se va moldeando, cada proyecto es como si no supiéramos nada y empezáramos a producir desde cero. Porque el propio proyecto te va demandando distintas cosas y trae sus retos distintos. Entonces, cada vez que yo empiezo un proyecto, siento que me hago de este tamaño, chiquitita, 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 y que la montaña es enorme, enorme, enorme. Desde afuera parecería que
11 años, lo tenemos todo descifrado y sí, sabemos hacer las cosas muy bien, pero nunca nos deja de imponer. Y creo que también el reconocer esa vulnerabilidad como equipo de producción también nos hace aproximarnos a los proyectos de otro lado, ¿no? Decir, oigan, nosotras también dudamos y nos da muchísimo miedo y no sabemos si va a funcionar, pero creemos en el proyecto. Eso es lo importante, ¿no? Que creemos en los proyectos. Hemos tenido retos de todo tipo. Hemos tenido retos, por ejemplo, Sasha y Spot, que fue un proyecto para infancias, fue un reto de tecnología, hablando de tecnología, brutal. Porque el concepto era una actriz y una robótica, o sea, un foco, un aparato lumínico. Y el protagonista era Spot, que era la robótica. Entonces nosotros imaginábamos un personaje un poco como la lamparita de Pixar, que con 3 movimientos tiene una personalidad brutal. O sea, tú ves una película de Pixar y aparece esa lamparita y sientes que ya la conoces como personaje. Y claro, al hacer eso en un espectáculo en vivo, fue un reto brutal, desde cableado, desde cómo lo cableamos sin que se vea el cable, literal, hasta cómo lo operamos, cosas que yo no entiendo, como que si el cable DMX y el controlador, no, eso ya para mí es ciencia. Pensábamos que era una persona operando Spot y resultó que eran 3, con 3 computadoras distintas, para darle vida. Y tampoco vimos venir que para que Spot se riera, o sea, hiciera ja, 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 y moviera su cabecita así y pareciera que se estaba riendo, eran horas de programación. Entonces fue un reto creativo brutal, porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, pero sí sabíamos a dónde queríamos llegar. Entonces creo que llegamos en un 80%, nos hubiera faltado 2 meses de programación para haber llegado a ese 100% de lo que estábamos buscando. Entonces hay retos desde eso, ¿no? Desde el reto de lidiar con una lámpara que había que darle vida, hasta retos de elencos complicados, ¿no? A veces problemas internos entre el elenco que hay que mediar para que la obra suceda en armonía. Retos como, bueno, la pandemia en sí misma, pues, ¿qué te digo? Temblores, el temblor fue un momento muy complejo en 11/11 porque estábamos por estrenar 3 obras. Y pues toda la ciudad colapsó y el teatro se volcó a ayudar a la sociedad, y entonces retomar esas temporadas y reprogramarlas y las agendas de todo el mundo fue un reto logístico. Y el reto siempre es confiar en lo que hacemos y luego esperar que el público responda como creemos que va a responder. Al final, todo lo hacemos por el público. El teatro no tiene sentido sin la persona que lo ve. Es un círculo que se completa en ese instante mágico que son los minutos en los que dura la función. Y eso no lo descubrimos hasta que salimos a público. Y somos muy cuidadosas y tratamos de hacer como muchos procesos anteriores antes de un estreno, y a veces estrenamos y luego cambiamos de opinión y cambiamos el final. O sea, sí tenemos esos procesos, pero la realidad es que el reto siempre es llegar al corazón del público y que el público reciba la obra con amor, con gusto, y que la recomiende, y entonces la temporada tenga una viabilidad también económica y que pueda ser un proyecto de largo alcance. Ese es el reto más grande de producir teatro siempre, y cada proyecto tiene su particularidad. Hay muchísima tecnología en el teatro, ¿no? O sea, el hecho de poder tener un guión de iluminación, o sea, que la iluminación haga cambios en una función, implica muchísima tecnología, ¿no? Y muchísimo recurso humano también. Bueno, el audio, obviamente, ¿no? La mecánica teatral es una forma de tecnología. Al final, que algo suba, baje, pues la tecnología no es más que una herramienta, y en el teatro usamos muchas herramientas. O sea, no herramientas como el taladro y demás, o sea, tenemos muchos tecnicismos y muchas cosas que, ya sea mecánicamente o digitalmente o lo que sea, sucede. Pero fíjate que hemos mantenido un poco lo que más nos llama la atención del teatro es justo su carácter como análogo y de lo en vivo, ¿no? Como del desnudar el proceso teatral.
en El Hilador, por ejemplo, que tuviste la oportunidad de disfrutarla hace unas semanas, El Hilador es una obra que pone muy en evidencia el juego teatral de los objetos, ¿no? Que al final es una manera de tecnología, si regresamos como a la esencia de la tecnología, que es, yo te voy a decir que este trapeador, si me lo pongo en la cabeza me convierto en una madrastra malvada y tú vas a creerme que soy una madrastra malvada, ¿no? O que un abanico y una trompeta se van a convertir en un ganso mágico y entonces entrar en esas convenciones y eso, la capacidad del espectador de apagar su incredulidad y su escepticismo, sobre todo en los adultos. Con los niños y las niñas funciona distinto, pero al adulto, al entrar a un teatro, tiene que confiar en nosotras y tiene que apagar su incredulidad y jugar a lo que estemos jugando. Es un juego. Me encanta que en inglés se dice play, ¿no? O sea, una obra es a play. Porque el juego me parece que es justo entre espectador y escenario. Entonces, el que podamos ir sobre el asombro del público al descubrir una manera distinta de ver un objeto, o que yo te diga que es de noche y tú me crees que es de noche, afuera son las 12 del día, pero adentro es de noche. Entonces, esa suspensión de la incredulidad que hace el espectáculo en vivo y que involucra al espectador es lo que nos mueve muchísimo, ¿no? Esa presencia. Entonces, sí hemos introducido como cierta tecnología en algunos de nuestros montajes, pantallas, proyectores, pero te voy a decir, soy súper escéptica de la tecnología porque en una función, esta frase del show debe continuar, ¿no? Curiosamente, es más estable una función donde dependemos de el recurso humano y lo análogo que de la tecnología. O sea, si en una función me decían, ¿qué pasa si en Sasha y Spot deja de funcionar? No, la función se para. No hay como resolver sobre la marcha, ¿me explico? O sea, cuando las obras dependen de un recurso de tecnología al 100%, es muy difícil poder salvar un espectáculo. Y te voy a decir, o sea, desde un micrófono, en Asesinato para Dos, que es una obra que está en cartelera ahorita, usamos microfonía. Y de a tiro por viaje, si se nos cae el micrófono, tenemos que parar la función. Dependemos, se convierte en una dependencia absoluta que cuando no tenemos nada de tecnología, los actores toman el escenario y resuelven, ¿no? Entonces, curiosamente, por eso tratamos de mantener como cierto carácter, como decía, análogo, como muy artesanal, ¿no? Esa es la palabra más que análogo, muy artesanal. Y ha funcionado muy bien, aunque admiro profundamente todo lo que se está haciendo entre tecnología y artes escénicas, es brutal, o entre tecnología y arte en general, ¿no? Es un campo interesantísimo. Pues mira, la visión es sobre todo reafirmar esta identidad que venimos construyendo a lo largo de 11 años. O sea, creo que la misión de 11-11 cada vez la tratamos de arraigar más. O sea, nuestros ejes de acción son mucho trabajo hacia las infancias. Nos apasiona el teatro para infancias porque creemos que es ahí donde se gesta el amor por las artes en general. Y al final el teatro a mí me parece que sí es un gusto adquirido. Y si estás expuesto al teatro y a las artes desde muy temprana edad, es difícil que no te guste cuando crezcas, ¿no? Entonces, trabajamos mucho por las infancias porque además creemos que el teatro tiene un poder de aprendizaje como significativo como ninguna otra espacio, ¿no? O sea, de verdad, yo ahora que soy madre, hay temas que son muy difíciles de explicar a nuestros hijos y que a través de una obra de teatro se crea un puente de empatía entre la situación que está sucediendo en el escenario y los niños y las niñas que lo entienden en otro nivel, porque es como vivirlo de alguna manera en los zapatos de alguien más, ¿no? Entonces, reforzar muchísimo nuestro trabajo para infancias. Siempre he querido tener una temporada para infancias al año. A veces se puede, a veces no se puede, pero seguir creando teatro para infancias. Otra de nuestras como misiones es tratar de trabajar solamente con talento mexicano y sobre todo en la dramaturgia, porque
En México importamos muchas obras, muchos musicales. Nosotros lo hemos hecho, tenemos obras en cartelera que han sido, alguien las vio en Argentina o en Broadway o donde sea y nos platicó de ellas en Inglaterra, lo que sea, y las traemos, pero son las menos. O sea, en 11-11 creemos que la dramaturgia nacional tiene una capacidad y una potencia que no se ha explotado, y sobre todo en la dramaturgia joven. Entonces, siempre estamos buscando que nuestros proyectos se generen a partir de un texto mexicano, ¿no? Y si es nuevo, mejor. Y si es joven, mejor. Y si es de una mujer, ya cumplí, ¿no? La verdad es que las dramaturgas creo que necesitan como mucho espacio de exposición y crecimiento. Y que además creemos en que los proyectos necesitan un tiempo de maduración. A veces lo que nos ha pasado es que está el texto y parecería que un texto ya está listo para salir a público, y nosotras somos más de la opinión de vamos a ver, vamos a leerlo, vamos a sentirlo, vamos a probarlo con un poquito de público. ¿Qué te parece si hacemos estas preguntas al texto? O sea, como si llevar un poco de procesos de dramaturgismo, porque el resultado es radicalmente distinto, ¿no? No todo mundo tiene la solución a todo en la primera respuesta, y a nosotros como producción creativa nos gusta involucrarnos en ese proceso y llevar los textos a su mejor capacidad, ¿no? Entonces, la dramaturgia nacional es uno de nuestros ejes de acción fundamentales, y el último, seguir trabajando por las mujeres en todos los ámbitos del quehacer escénico. A veces no se puede, o sea, a veces tenemos diseñadores de escenografía, a veces tenemos diseñadores de iluminación, directores, o sea, no hay una política de discriminación al 100%, pero sí hay un énfasis en generar oportunidades y sobre todo ir a buscarlas, porque va a parecer extraño, pero al inicio encontrar diseñadoras de vestuario y de utilería, hay una gran variedad y son muy conocidas. Luego, diseñadoras de escenografía, hay menos. Diseñadoras de iluminación, empiezan a haber muchas más. Pero, por ejemplo, compositoras. Todavía yo no logro encontrar un corpus de compositoras para el teatro, por ejemplo. Entonces hay que irlas a buscar, porque no es que no existan, ahí están. Nada más hay que encontrarlas y visibilizarlas. Entonces ese es uno de los ejes. Y el último, trabajar por la experiencia del público. En 11-11 creemos que el teatro debe ser una experiencia agradable, una experiencia no siempre divertida, pero sí como pasar un buen rato, ¿no? Y a veces podemos pasar un buen rato recibiendo un mensaje fuerte, incluso hasta puede ser doloroso, pero en nuestras obras buscamos que el público se lleve algo apapachador, algo ya sea un ratito de humor, un mensaje lindo, algo que los haga reflexionar, y esa es la identidad de proyectos que buscamos, que el público se lleve algo y que el vehículo en el cómo se llevan ese mensaje sea lindo de ver, agradable a la vista, ligero. Ese es el tipo de obras que nos gusta, y creo que el público nos los ha espejeado de regreso, ¿no? Nos los agradece muchísimo, que a veces podamos hablar de temas fuertes y difíciles, pero siempre desde un lugar de muchísima luz, como yo se los daría a mis hijos, ¿no? Hay veces que los aprendizajes tienen que venir, como digo, con un poquito de azúcar de por medio. Entonces sí buscamos esos vehículos dulces y amables para el público, y funciona muy bien. Se agradece mucho esas experiencias teatrales. La temática en sí es la que más cambia. Sí hay un poco de mí en lo que ha venido haciendo 11-11 en los últimos años y lo que vendrá haciendo 11-11 en los siguientes. También va como avanzando con mis preocupaciones, creo, ¿no? Por ejemplo, El Corazón Gordito fue un proyecto que habla del abuso infantil, que a mí me llegó el texto cuando yo estaba embarazada y sabía que iba a tener una niña, y Corazón Gordito habla de un abuso a una niña, y como adulto lo entiendes perfecto. Las infancias algo sienten que pasó ahí, pero no terminan de entender lo que está sucediendo en el escenario.
pero los adultos sí. Y para los adultos, Corazón Gordito es un sacudidón que genera muchísima conciencia. Entonces, cuando encontré ese texto, dije, claro, esta es una de mis preocupaciones como mamá, y qué maravilla poder tener una obra que me ayude no nada más a compartirla con otros padres y madres, sino como a hacer algo al respecto. Y además esa es otra cosa que hacemos en 1111. En algunos proyectos tratamos de poner un pie en que el teatro tenga un impacto social. Entonces, por ejemplo, en Corazón Gordito metíamos en el programa un breve, una infografía breve sobre el abuso infantil en México. Metíamos a través de una asociación civil que se dedica a la prevención del abuso, cómo identificarlo, cuáles son las estadísticas, dónde están las áreas de riesgo, y algunas veces esta asociación daba pláticas para padres después de la función. Entonces no solo es la sacudida del teatro desde un lugar lindo, sino que además te cachamos y tratamos de que haya un cierre al aprendizaje. Entonces sí va avanzando un poco con las preocupaciones propias. Últimamente me inquieta muchísimo todo lo que tiene que ver con teoría de género, con el feminismo. Entonces quiero dar muchísima más voz a temáticas de género, de igualdad, de equidad, ¿no? Entonces por ahí se va moviendo. Y por otro lado, creo que me he movido curiosamente también hacia la comedia. Creo que la comedia es poderosísima. El reír genera, ahora como mamá que leo mucho incluso sobre procesos neurológicos, creo que el reír estimula nuestro cuerpo. Y entonces, para mí como espectadora, ir a pasar un rato agradable al teatro y reír es un regalazo. Entonces, hacia una comedia inteligentísima, nos gusta hacer comedia muy inteligente. Asesinato para dos es un despliegue de talento y comedia. Y Borrón y Cuento Nuevo, que también está en el Teatro Milán, es virtuosismo y comedia. Y de reír de principio a fin, pero estás riendo por lo que estás viendo, o sea, por el talento que estás viendo en el escenario, y con unos elencos que manejan la comedia como ningún otro, ¿no? Entonces, últimamente también me voy hacia allá, ¿no? Como hacia el disfrute de la vida y que el teatro debe de estar en ese cajón, ¿no? En las actividades que nos nutren como público y que nos hacen disfrutar un poquito más de nuestros días. Entonces ahí va, se va moviendo junto conmigo, y entonces la temática es variadísima, siempre, pero sí busco esos temas que a mí me inquietan como mamá, como mujer, como teatrera, como mexicana también, ¿no? Okay. Entonces por ahí movemos. Estamos en redes, nos pueden buscar como 1111 Producciones, escrito, no con números, en Instagram principalmente, 11-11- Producciones, o me pueden seguir en redes, Jimena-Saltiel. Ahí también comparto no solo lo que hacemos en 1111, sino también tengo la dicha de colaborar con otras empresas y otras industrias, sobre todo en el trabajo para infancias, y hacemos cosas también muy, muy lindas por ahí. Entonces sí, síganos en redes. Y pronto estrenaremos página web. Nos tardamos 11 años, pero ya lo vamos a lograr. Te digo que la tecnología y yo, bueno, ya lo vamos a lograr, y ahí también estaremos publicando un poquito de nuestra historia y de lo que viene. Y también tenemos Borrón y Cuento Nuevo en colaboración con Playhouse, que es una de las empresas con las que nos asociamos frecuentemente, que es una maravilla en el Teatro Milán, los lunes también. Nos queda eso hasta finales de octubre, tampoco le quedan tantas funciones. Y ahí improvisan un musical a partir de detonantes que les dé el público desde cero. Entonces, en la tercera llamada se define por el público qué cuento se va a improvisar, y nuestro elenco tiene que crear un gran musical sobre los tres cochinitos. El reto y el virtuosismo que necesita eso no lo van a entender hasta que no la vean. No vean a la destreza y la habilidad mental y la capacidad también de amarrar una historia o fracasar en ella y hacernos reír con el fracaso. Es una joya de proyecto, Borrón y Cuento Nuevo. Y por último, tenemos una de nuestras obras también más exitosas, que es Asesinato para dos, que también está en el Teatro Milán los miércoles. Estamos hasta diciembre, y esa es una obra que permanecerá en cartelera, espero, por muchos años. Es
caso de asesinato como un Agatha Christie, una novela de misterio. Pero más allá de quién es el culpable, aquí es cómo se cuenta la historia. Porque es un musical donde solamente hay 2 personas en el escenario y un piano. Entonces, el 100% de la música la tocan los mismos actores en vivo. Nos costó muchísimo trabajo encontrar este elenco, porque en los musicales se dice que hay un triple threat, así se dicen, ¿no? Que bailan, cantan y actúan. Y encontrar personas que bailen, canten y actúen a un nivel igual es difícil. Pero ahora que bailen, canten y actúen y toquen el piano una partitura compleja, que mucha gente, muchos que audicionamos nos dijeron que no la podían tocar. Entonces, verlos a ellos hacer 12 personajes, entre ellos 2, con un timing cómico brutal, tocar el piano, además de contarnos la historia, es un fenómeno que, como pocos, casi el 100% de las funciones acaba el público de pie. Es en el que más ovaciones de pie hemos tenido a lo largo de nuestra historia, y el público creo que lo que agradece es el talento que se ve en el escenario. De verdad vale la pena ver a nuestro elenco, y ese estaremos los miércoles hasta que el público nos pida lo contrario. Okay. Ahí les esperamos, y todo está en redes. Cada una de las obras tiene su cuenta también, y si no, a través de 1111 ahí pueden encontrarlas todas. No, muchas gracias a ti, Cipriano, por la invitación, y espero que hayamos enamorado a alguna que otra personita por ahí del teatro.